El gobierno de la iglesia, hermanos, es un tema muy importante. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, que nuestro Señor constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y pastores. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, dice el libro de Efesios. Pero para gobernar a su iglesia, el Señor ha puesto a hombres falibles, sin duda, quienes somos pastores o ancianos o diáconos. No se debe a que seamos mejores o seamos perfectos. Juan Calvino decía que ¿por qué Dios le ha encargado este gran ministerio a hombres tan falibles como nosotros? Y él dice que es primero para que reconozcamos al que los envía y nuestra vista no esté en los hombres, sino en Dios. Segundo, para que aprendamos humildad, para recibir la palabra que viene del Señor, no por el que lo da, sino por el que lo envía. No por el que habla, sino por el que lo envía, que es Dios. Por lo tanto, hermanos, es una bendición para nosotros, para cualquier comunidad cristiana, que el Señor les provea de líderes para completar o cumplir su vocación como iglesia. Es así, pues, que esta iglesia, amados hermanos, siguiendo los lineamientos de la palabra de Dios, como Pablo recomendaba en 1 de Timoteo capítulo 3, en Tito capítulo 1, que había de tener la iglesia presbíteros u obispos y diáconos. Siguiendo con ese principio escritural, también expuesto en nuestro libro de gobierno, que es la Constitución de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México, damos lugar entonces a la decisión que la Iglesia en reunión congregacional hizo hace algún tiempo ya, de llamar a nuestro hermano Alan Villarreal Soto, habiendo él sido ordenado diácono en otra iglesia, pero siendo el oficio vitalicio, es decir, nunca deja de ser. La iglesia tuvo a bien llamar al hermano, habiendo primero sido miembro en plena comunión de la iglesia, llamarlo al ejercicio de su oficio de diácono en esta comunidad. Entonces vamos a dar lugar a este acuerdo, siguiendo la palabra, siguiendo nuestro libro de gobierno y siguiendo la decisión de la iglesia. Por lo tanto, el consistorio preside, y puesto que nuestro hermano ya ha sido ordenado, compete solamente la instalación. Pero para testimonio de todos los que estamos aquí presentes, para la iglesia, haremos algunas preguntas a nuestro hermano para que quede evidencia de su fe, de su esperanza, y que es en el contexto que el hermano va a desempeñar su oficio. Le vamos a pedir a nuestro hermano que con completa honestidad delante de Dios, hermano, respondas a las siguientes preguntas. Hermano Alan, ¿crees que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, la única regla infalible de fe y práctica? Sí, hermano, sí creo. ¿Recibes y adoptas sinceramente la confesión de fe de esta iglesia como conteniendo el sistema de doctrina enseñado en las Sagradas Escrituras? Amén, sí creo. ¿Apruebas el gobierno y la disciplina de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México? Sí. ¿Aceptas el oficio de diácono en esta congregación y protestas cumplir fielmente con todos los deberes que ello implica? Sí, hermano. Finalmente, ¿prometes
estudiar con el fin de conservar la paz, la unidad y la pureza de la iglesia? Sí. Amén. Nuestro principal testigo es Dios de todo esto. Ahora me dirijo a ustedes, amados hermanos, miembros de esta iglesia. Habiendo escuchado lo que el hermano Alan ha respondido y previamente también en lo que ha resultado en la reunión consistorial breve que tuvimos el domingo pasado, donde hubo una entrevista con nuestro hermano y por lo tanto el consistorio tampoco tiene ninguna reserva al respecto. Pero delante de ustedes, hermanos, y a ustedes les pregunto ahora en el nombre del Señor. Ustedes, hermanos, miembros de la iglesia El Mesías, reconocen y reciben a nuestro hermano Alan como diácono y prometen prestarle toda aquella honra, ayuda y obediencia en el Señor que corresponde a este oficio según la palabra de Dios y la constitución de esta iglesia. Sí, amén. Así pues, vamos a orar al Señor pidiendo que Él confirme esta instalación. Les invito a inclinar sus rostros, hermanos. Oramos al Señor. Bendito Dios soberano, por cuya voluntad existimos como iglesia, porque has tenido misericordia, Señor, de nosotros, y de las tinieblas nos has traído a tu luz admirable. Asimismo, Señor, para edificación de tu iglesia, has provisto, Señor, de oficiales, para que en tu nombre y para tu gloria desempeñen, Señor, sus tareas con temor y temblor, con el propósito, Señor, de enseñar a tu iglesia para que sea edificada. En el caso particular, Señor, del oficio que has dado a nuestro hermano Alan, de ser llamado para ser diácono, un ministerio de servicio, y al cual, Señor, la iglesia ha confirmado en su llamamiento de este oficio para nuestro hermano. Delante de ti, Señor, has escuchado las respuestas a estas preguntas que hemos hecho a nuestro hermano, en donde se compromete, Señor, a guardar fielmente los principios de tu palabra sobre todas las cosas y a trabajar con temor y temblor para la edificación de tus hijos que componen esta comunidad. Te rogamos, pues, Padre, que tu Espíritu Santo le asista en el ejercicio de su oficio, que tú, Señor, seas con él todos los días de su vida, que en sí mismo, Señor, sea un ejemplo, como dice el apóstol Pedro también, ejemplo para tu grey. Dale el temor y la reverencia que se necesita, Señor, como un hijo tuyo y más como alguien, Señor, que está al frente de tu iglesia. Te rogamos, bendito Padre, esta bendición. Lo instalamos, pues, como diácono en esta iglesia y rogamos, Señor, que tú le asistas en el ejercicio de ella, como también que tu iglesia, como ha protestado, también, Señor, contribuya a que nuestro hermano ejerza su oficio con dignidad. En el nombre de Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. En nuestros lugares, hermanos. Dice la Escritura, hermano Alan, los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües. Bueno, aquí significa hipócritas, ¿no? No de doble ánimo. Yo sé que tú eres bilingüe, por eso lo aclaro. No dado a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean, dice la Escritura, antes probados y así ministren, si fueren sin crimen, delante del Señor, como escribe el apóstol Pablo. Así que, amados hermanos, miembros de esta iglesia,
Ayudad pues a vuestro hermano en su ministerio a los pobres, obrando de acuerdo con él, rogando a Dios por él y contribuyendo con liberalidad de vuestros bienes para que nuestro hermano, y esperamos que se sumen otros diáconos en el futuro, que nuestros hermanos tengan siempre lo necesario para poder socorrer a los necesitados, recordando que Dios ha mandado alegre, que la bendición de Dios os sea dada en medida abundante a vosotros, oficiales y miembros de la Iglesia del Mesías. Amén. Les pido a los hermanos del consistorio que se pongan de pie. Y repitamos, hermanos, en reconocimiento a vuestro oficio, hermano Alan, os damos la diestra de compañerismo, para que tengáis parte con nosotros en este ministerio. Así que, hermano, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Así pues, hermano Alan, y concluyendo con ello, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por la autoridad de este tribunal, declaro que ha sido instalado como diácono de esta iglesia, de conformidad con la palabra de Dios y de acuerdo con la Constitución de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México. Para la gloria de Dios. Gracias, hermano. ¿Sí? De una vez, hermano. Le dejamos a nuestro hermano secretario. Todos los oficiales de la iglesia, hermanos, tenemos que firmar lo que se llama una forma de consenso y acatamiento, significando eso que nosotros, aunque tenemos autoridad, siempre hay una autoridad por encima de nosotros, ¿no? Así que, para que quede constancia también de las futuras generaciones en esta iglesia, si después nuestros hijos, para que no olviden que nuestros hermanos fueron oficiales de esta iglesia. Me permite un hermano para leerlo, para que lo conozca en la iglesia, lo que ha firmado nuestro hermano. Iglesia Presbiteriana Independiente de México, 6 de julio de 1947, respetable presbiterio del centro. Forma de consenso y aceptación personal. Para los oficiales de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México. Nosotros, los firmantes al calce, ancianos docentes, ancianos gobernantes, diáconos y profesores de la Universidad Juan Calvino y de los institutos bíblicos, jurisdiccionados al Sínodo General Misionero de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México, con sinceridad y buena conciencia delante de Dios, declaramos mediante esta forma de consenso y aceptación personal que de corazón creemos y estamos persuadidos que todos los artículos doctrinales de nuestra iglesia concuerdan plenamente con la palabra de Dios, que son los 66 libros que componen las Sagradas Escrituras. Estos artículos doctrinales se encuentran asentados en los documentos o símbolos reformados, la Confesión de Fe de los Países Bajos, el Catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort, así como en los documentos o símbolos presbiterianos, la Confesión de Fe, el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor de Westminster. Prometemos, por tanto, enseñarlos con diligencia y fidelidad, y asimismo defender la doctrina que ellos contienen, sin que directa o indirectamente la contradigamos, ya sea por nuestra predicación,
por nuestros escritos y por la práctica pública y privada. Declaramos además que rechazamos todos los errores que militan contra la doctrina calvinista, particularmente aquellos que ya fueron condenados por los documentos de Westminster, la Confesión de Fe de los Países Bajos, el Catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort. Y estamos dispuestos también a contradecir y refutar toda herejía moderna, a fin de conservar a nuestra amada Iglesia Presbiteriana Independiente de México, y en el caso, la Iglesia del Mesías, libre de tan despreciables errores. Y si posteriormente algunos pensamientos nuevos y diferentes respecto a los mencionados símbolos doctrinales surgieran en nuestra mente, prometemos que ni pública ni privadamente los enseñaremos o difundiremos, ya sea a través de nuestra predicación, por escrito o por la práctica, y que dicha doctrina diferente y nueva primero la revelaremos al consistorio, al presbiterio o al sínodo, para aquellos que en ellos sea examinada, estando listos siempre a someterlos al dictamen de nuestra Iglesia. Y si nos rehusáramos, quedaremos por este mismo hecho, bajo la pena de ser suspendidos de nuestros oficios eclesiásticos, en el consistorio, en el presbiterio, en el sínodo, en la Universidad Juan Calvino, en los institutos bíblicos y en toda empresa de la Iglesia. Además, si en cualquier momento el consistorio, el presbiterio o el sínodo llegaran a contar con base suficiente para una suposición o duda y con objeto de preservar la uniformidad y pureza de doctrina, estimara propio requerir de los firmantes alcance de esta forma de consenso y aceptación personal, cuál es el sentir respecto a determinado artículo doctrinal o explicación que del mismo haya dado el Sínodo General de la Iglesia, prometemos conservar siempre buena voluntad y presteza para satisfacer tales demandas bajo la pena arriba mencionada, reservándonos sin embargo el derecho de apelación a las asambleas mayores en caso de creernos agraviados por las sentencias de las asambleas menores, y hasta que no se pronuncie sentencia sobre nuestra apelación, estaremos sometidos a la determinación del juicio que sobre nosotros se haya tomado. Y firma en este caso nuestro hermano Alan, y por parte del consistorio nuestro hermano secretario, anciano gobernante Gonzalo Reyes Pérez. Así que dejamos para el archivo, hermano. Gracias, hermano Alan. Nuestro nuevo diácono, le damos la bienvenida. Pueden tomarse sus lugares, hermanos. Ahorita, al final, haremos una oración con todos. Llamamos ahora, hermanos, a nuestros nuevos oficiales. Llamamos a nuestro hermano Marcos García Fuentes. Y a nuestro hermano Mario González Castañeda. El proceso hasta aquí, hermanos, ha sido conocido por la Iglesia. En una primera instancia, en reunión congregacional, nuestros hermanos fueron llamados por la Iglesia para ejercer el oficio de ancianos gobernantes, ancianos que gobiernan. El apóstol Pablo dice a Timoteo que los que presiden al pueblo de Dios deben ser dignos de doble honor, dice, mayormente los que trabajan en predicar la palabra. Pero entonces también menciona a aquellos que gobiernan. La Iglesia, no nos cansaremos de recalcar, pertenece a Cristo, no a nosotros. Dice el apóstol Pablo, porque Él la compró con su sangre. Nosotros somos llamados a representar a Cristo ante la congregación, y a la congregación
delante de nuestro Señor. En el ejercicio del gobierno, porque la iglesia necesita dirección. Así que escuchemos las palabras del Señor primero. Hermano Mario, hermano Marcos, han sido elegidos por esta iglesia, la iglesia del Mesías, para el alto puesto de ancianos gobernantes. Así que les pedimos que escuchen lo que la palabra de Dios dice sobre la naturaleza y los deberes de este oficio. El libro de los Hechos nos dice que los apóstoles nombraron ancianos en todas las iglesias. Hechos capítulo 14. Y Pablo mandó a Tito que instituyera ancianos en cada ciudad como él había ordenado. Tito capítulo 1. Vuestro oficio es de gobierno. Sois administradores de Dios. Pablo dice a Timoteo: los ancianos que gobiernen bien serán tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es menester, dice también, que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino amigo de la hospitalidad, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Recuerden, hermanos, que son representantes de los miembros de esta iglesia, como dice nuestro libro de gobierno. A ustedes, pues, les está encomendado el orden y la disciplina de la iglesia de Dios. Sois responsables de la recepción de miembros, responsables del culto, responsables del digno uso de los sacramentos, de la doctrina y la disciplina en esta iglesia en particular. Vuestro oficio debe ejercerse en cosas espirituales y debe buscarse siempre el crecimiento y el bien espiritual del rebaño de Cristo. Recuerden siempre lo que dijo el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o por presbíteros, o, si lo traducimos, por ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que deben ser ejemplo para los demás, comportándose siempre como ejemplos de la grey de Dios, como dice 1 de Pedro 5:3. Ahora, amados hermanos, les voy a hacer algunas preguntas que les voy a pedir que respondan con claridad para que escuche el pueblo del Señor. Amados hermanos, ¿creen que las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios, la única regla infalible de fe y práctica? Sí, creo. ¿Reciben y adoptan sinceramente la confesión de fe de esta iglesia como conteniendo el sistema de doctrina enseñado en las Sagradas Escrituras? Sí. ¿Aprueban el gobierno y la disciplina de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México? Sí. ¿Aceptan el oficio de anciano en esta congregación y protestan cumplir fielmente con todos los deberes de él? Sí. ¿Prometen estudiar con el fin de conservar la paz, la unidad y la pureza de la iglesia? Sí. Ahora me dirijo a ustedes, amados hermanos. Amados hermanos de la iglesia, miembros de esta iglesia, reconocen y reciben a estos hermanos, a nuestro hermano Marcos, a nuestro hermano Mario, como ancianos. Prometen honrarlos, prometen prestarles el auxilio y la obediencia en el Señor
cosas a las cuales su oficio conforme a la palabra de Dios y la constitución de la iglesia les hace merecedores? Sí. Nuestro Señor ha sido testigo, hermanos, de esto. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y a nuestros hermanos y hermanos del consistorio, pueden arrodillarse, hermanos, por favor. Hermanos, la imposición de las manos significa la autorización para nuestros hermanos y el ejercicio del oficio al cual han sido llamados, al cual han respondido, que ejercerán con obediencia y fidelidad al Señor, y a nosotros como iglesia, que junto con ellos trabajaremos, permitiéndoles en el Señor cumplir con su llamado. Vamos a orar. Amantísimo y bendito Dios, delante de ti, Señor, hemos tenido este acto. Las preguntas, Señor, que han sido formuladas a nuestros hermanos. Preguntas, Señor, que han sido hechas con el propósito de dejar evidencia de la fe de tus hijos. Pero también, bendito Señor, de testimonio delante de ti, Señor, que eres el Señor de la iglesia. Nuestros hermanos han sido llamados por ti en primer lugar, que eres el Señor de la iglesia. Corroborado, Señor, ese llamamiento por el llamamiento que ha hecho la iglesia a nuestros hermanos, considerando su vida espiritual, considerando su testimonio, siendo guiados por las Escrituras, de que tus hijos, Señor, serán oficiales que traigan bendición a este rebaño. Te agradecemos, Señor, por sus vidas, y oramos, Señor, que tu gracia les asista, que tu Espíritu Santo, Señor, les fortalezca, y el ejercicio de su oficio, Señor, sea para gloria tuya, ejercido siempre en el temor y la reverencia que es menester hacer. Te rogamos, bendito Padre, que seas con nuestro hermano Marcos, que tú lo bendigas y lo guardes, Señor, que le fortalezcas día con día, Señor, en su testimonio, en su vida cristiana, y que este oficio, Señor, que tú le das, sea ejercido con temor y reverencia. Oramos por nuestro hermano Mario, que también, Señor, esta vocación que tú le has hecho, y que se ve, Señor, concretada hoy en esta ordenación, que tú, bendito Padre, le fortalezcas, le animes, cuando haya momentos, Señor, de adversidad y asalte las dudas, que tu palabra siempre le mantenga en pie. Oramos por las familias de nuestros hermanos, porque serán un gran apoyo, y oramos también por la iglesia, que todos finalmente, Señor, debemos trabajar en armonía para la gloria de tu nombre y para edificación mutua. Así que, Padre, en tu nombre ejercemos esta ordenación de tus hijos para ser ancianos gobernantes de esta iglesia. Tú, Señor, confirmarás su vocación día con día y les auxiliarás, Padre, porque con tu auxilio ejercerán su oficio con temor y control. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden ponerse de pie. Por la autoridad del Señor Jesucristo y en conformidad con las leyes de la Iglesia Presbiteriana, os hemos ordenado para el oficio de ancianos gobernantes y os hemos instalado ante esta congregación en el ejercicio de los deberes y derechos que corresponden a dicho oficio. Que el Dios omnipotente, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, os llene de gracia. El Señor les dote para que guarden fielmente estos votos y desempeñen de una manera aceptable los deberes de vuestro oficio.
Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesús y de la Iglesia, hermanos, os impongo estos cargos. Estudiar la palabra de Dios, la cual os hará sabios en el desempeño de vuestro deber. Buscar siempre la dirección del Espíritu Santo y obedecer sin vacilar la indicación de la providencia divina. Mirar por vosotros y por el rebaño de Dios en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino como dechados o ejemplos de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Guardad el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pelead la buena batalla de la fe, que así echaréis mano de la vida eterna. Amén. Amén. Y ustedes, amados hermanos, pueblo cristiano, también en el nombre del Señor os encarezco, sean fieles a los ancianos, a quienes habéis elegido para que os gobiernen en el Señor. Tenedlos como dignos de doble honor. Rendidles toda obediencia debida, todo apoyo y cooperación en la obra del Señor. Sed sus imitadores en cuanto ellos lo son de Cristo. Orad sin cesar por ellos y con ellos. Estimadlos altamente en el amor por la causa de la obra de nuestro Señor. De la misma manera, amados hermanos ancianos, les pido que repitamos juntos la bienvenida para nuestros hermanos. En reconocimiento de vuestro oficio, os damos la diestra de compañerismo. Para que tengáis parte con nosotros en este ministerio. Tendremos un momento, hermanos, para que todos felicitemos a nuestros hermanos más adelante. Hermano Marcos, hermano Mario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por la autoridad de este tribunal, declaro que habéis sido elegidos, ordenados e instalados como ancianos gobernantes de esta iglesia, de conformidad con la palabra y de acuerdo con la Constitución de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México. Y a continuación, la firma de la forma de acatamiento, hermanos, por favor. Invitamos una vez más a nuestro hermano Alan para concluir con una oración, hermanos, dando gracias a Dios
y rogando al Señor que prospere la obra de nuestras manos y encomendando en las manos de nuestro Dios y nuestros hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito y soberano Padre, reiteramos, para que no quede duda, Señor, de tu señorío sobre todas las cosas, de tu señorío también en la iglesia, reconociéndonos, Señor, nosotros como tus siervos, reconociéndonos como tus hijos que han sido distinguidos, Señor, con tantas misericordias, y que nos has dado, Señor, también como parte de todas las bendiciones que derramas sobre nosotros, el conformar esta iglesia en particular, esta iglesia institucional, Señor, en la cual tu palabra debe ser predicada. Y para ello, Señor, has establecido un grupo de hermanos fieles, quienes se responsabilizan, Señor, delante de ti, de cuidar, de apacentar, como dice el apóstol Pablo, a tu iglesia, a esta iglesia, Padre. Bendice al consistorio, del cual ahora forman parte nuestros hermanos ordenados e instalados. Bendice, Señor, al consistorio con la inclusión de nuestros hermanos. Que todos, Señor, en un solo sentir, en un solo pensar, trabajemos, Señor, para preservar la verdad, para mantener la sana doctrina, para edificación de tu iglesia. Bendice a tu iglesia a través del ministerio, Señor, de nuestros hermanos, para traer fortaleza, consolación, exhortación, amonestación, pero siempre viendo, Señor, el fin último, la edificación del cuerpo tuyo. Te rogamos, bendito Padre, que tú añadas bendiciones a este tu pueblo y sigas sumando, Señor, a esta iglesia los que han de ser salvos por medio de tu palabra. Hemos hecho, Señor, este acto delante de ti con temor y temblor, y venga de ti, Señor, la confirmación para tus hijos y para todo tu pueblo. En Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias, hermanos.